Y bueno, hoy tenemos la invitada importantísima en el programa, la primera de una serie de invitados. Los presidenciables están aquí en una tarde cualquiera, candidatos y candidatas a presidente. Hoy aquí la primera visita, la señorita, le dije, Margarita Stolbizer va a estar aquí. Mirá, este es el tape de presentación de ella y en minuto más ya está aquí con nosotros. Mirá. Todos nos vemos. Yo tenía como un doble sueño cuando estaba en el colegio, que era cumplir los 18 años para ir a afiliarme al Partido Radical y sacar registro de conducir. Quiero ser presidenta para garantizar la calidad de la educación y la igualdad de oportunidades. La educación debe ser un tema central de la agenda política para resolver graves problemas como la pobreza, la desocupación y la inseguridad. La escuela tiene que cambiar y nosotros vamos a cambiar la escuela. ¿De qué manera? Obvio que lo primero que tenemos que trabajar para mejorar la calidad de la educación es en los contenidos curriculares de una educación que mira hacia atrás. ¿Por qué aviones y barcos salen de la Argentina llenos de droga y recién se dan cuenta cuando llegan a Europa? Porque son corruptos, porque son cómplices. En la Argentina una mujer muere cada 30 horas. En el último año más de 400 chicos quedaron sin mamá por la violencia de género. Cantando a pesar de las llaves. La 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 la. No quiero quedarme sentado. Margarita Stolbizer, un placer tenerte acá con nosotros. Me encanta que esto haya estado musicalizado con No Te Va a Gustar. Me dijeron que te gusta sí. el tipo de rock que hace esa banda uruguaya. Me gusta la banda y hay algunos temas que son El Camino, es uno de los temas, ese viste que tiene mucha fuerza la música y la letra sobre todo, ¿no? No todo tiene precio. ¿Qué escuchas? ¿Música? ¿La música te gusta, te llama más la atención la música, la rítmica, la letra en sí? ¿Te importan las letras o no? Cuento la verdad, no voy jamás a comprar algo de música, pero tengo marido y 3 hijos que son recontra ellos de todo tipo de música. Entonces escuchan, compran, ponen y yo termino escuchando. Mientras ellos cocinan, vos escuchás. No, por eso me dice al revés, eso es al revés. No, algunos me dicen, ¿por qué te gustan las bandas tan juveniles? Bueno, porque no soy yo la que los elige, son los chicos. Entonces, bueno, obvio. Aparte, mirá cuánta juventud tenés muy hoy aquí en el programa. Muy lindo, gracias por la invitación. Al contrario, un placer que estés acá con nosotros. Bueno, Margarita Stolbizer, Wizard, vamos a comenzar con las preguntas de los chicos. Hay muchas preguntas para ella también. Estamos en un mes ya en las finales, ¿no? En la recta final. Ya vienen las elecciones. Me imagino que vos también estás en campaña constante, dando a conocer tus propuestas. Bueno, los chicos tienen preguntas también para eso. Comenzamos. Sí, quiero la primera. Hoy tenemos por primera vez en la historia una generala. El Congreso habilitó la posibilidad de que una mujer llegue a ser generala. En caso de que Margarita sea elegida presidente, sería la segunda presidenta mujer en la historia de la Argentina, elegida democráticamente. Y te quiero preguntar eso, ¿qué aprendés o qué extraes de la experiencia de Cristina desde el lugar de género, desde su condición de mujer? ¿Qué aprendés si vos llegas a ser presidente mujer de su gestión como presidenta mujer? A ver, yo tengo en esto una mirada un poco crítica respecto a ese tema porque me da la impresión que Cristina, que yo soy de aquellos que realmente se emocionaron mucho con la idea de Cristina presidenta mujer, su compromiso de mejora de la calidad institucional. Yo la conocía bastante a ella del Congreso, habíamos trabajado juntas, una mujer muy capaz, muy valiente y tengo que ser sincera, me terminó defraudando. Entre otras cuestiones porque terminó masculinizando la gestión, ¿no? Y no ha hecho en realidad como mujer que esperábamos, bueno, que se promovieran muchas políticas para la igualdad de género y lamentablemente todas esas políticas en el Congreso están obturadas, están paradas, entre otras cosas porque Cristina no quiere que se discutan. Por ejemplo, ¿cuál? Bueno, fundamentalmente el tema de la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Llevamos muchos años, es un proyecto, extrañamente creo que es en la historia del Congreso el proyecto que tiene más cantidad de firmas de adhesiones y tiene firmas de diputados de todos los bloques políticos, por lo tanto uno diría, bueno, esto tiene que ir caminando, no, sin embargo, como Cristina no quiere que se discuta eso, ni siquiera habilitan el debate, ¿no? Y nosotros, bueno, estamos realmente preocupados porque cuando no hay ni posibilidad de discutirlo, estamos atrasando mucho. Después tenemos otros proyectos que están vinculados con la igualdad, que es la reforma sobre las licencias parentales, ¿no? Que a veces dice, ¿qué tiene que ver esto con las mujeres? No, si los papás mejoramos
agarramos y aumentamos la cantidad de días que los papás tienen por nacimiento de hijo y los incorporamos en las responsabilidades familiares, bueno, los papás también tienen que hacerse cargo de criar a sus niños y eso permite que la mujer tenga más posibilidades en la búsqueda del trabajo. Porque hoy el tema es que el empleador que busca un trabajador cree que le sale más barato el varón porque no va a ir a las reuniones de padres del jardín. Bueno, lo que nosotros queremos es que los dos se hagan cargo de igual manera y que entonces los papás tengan más licencias. Entonces no solamente ponemos la figura del varón en la crianza del niño, que es muy importante para el papá y para el nene, sino que también para la mamá lo es. Porque lo cierto es que las mujeres hemos ingresado en el mundo del trabajo, muchas veces, la mayoría de las veces por necesidad, para integrar el salario del varón que no alcanza, pero no hemos logrado que el varón asuma esas responsabilidades en la familia que nos permitan liberarnos también un poco. Bueno, estos son algunos de los proyectos que hace muchos años que están en la Cámara planchaditos. Muy bien, vamos con preguntas con los chicos también. Sí, tenemos, Guadiana, para cuando vos quieras presentarlo, preguntas que hicimos en la calle, de los chicos a un presidente cualquiera, un presidenciable cualquiera. ¿Qué opinan los chicos de los presidentes? ¿Qué le preguntarías al próximo presidente? Bueno, ¿te parece? Vamos a ver ese texto. ¿Qué le preguntarían los chicos a los presidentes? A ver, o a los candidatos. Desde UTCQ salimos a hablar con jóvenes para ver qué inquietudes tienen para el próximo presidente. ¿Qué le preguntarías al próximo presidente? ¿Cuáles serían sus medidas para expandir el arte, el bellas artes, a todos los sectores sociales de Argentina, al país? Yo le preguntaría cuál es la imagen que quiere dar de la República Argentina de cara a lo internacional. Yo le preguntaría al próximo presidente cuáles serían las primeras medidas que tomaría para mejorar la salud pública. Bueno, al próximo presidente yo le preguntaría qué tipo de medidas tomaría para disminuir la brecha entre clases sociales. Oh, una batalla. ¡Qué buenas preguntas! ¿Por cuál te gustaría empezar? Voy a contestar tal vez con algo que me parece que es un poco general, porque varias de las preguntas iban a cuáles serían las primeras medidas. Yo siempre digo que si yo llego voy a llegar con tantas ganas que no puedo decir una sola medida. Obviamente. Pero sí creo que es importante que uno defina cuál sería la prioridad del gobierno. Y a mí me parece que la prioridad es la pobreza. Yo siento que en un país como el nuestro, que tiene tanta potencialidad y tanta capacidad, tener 12 millones de personas pobres, en el último informe del Observatorio de Deuda Social de la UCA dice que tenemos 1 millón de niños que tienen insuficiencia alimentaria. En un país como el nuestro, que muchos dicen tiene capacidad para dar de comer a 400 millones de personas, la verdad es que haya gente que no tiene para comer. Y ahí en ese punto, y por eso digo que es una propuesta un poco general, hay que entender que el problema de la pobreza no es un problema de falta de recursos dinerarios, no es algo que se resuelve si le transferimos todos los meses plata en una cuenta. Son muchas más cuestiones las que componen la situación de pobreza y se debe abordar por muchas otras. Hoy tenemos la mitad de la fuerza laboral que no tiene la calificación para llegar a un trabajo formal. El trabajo formal es el trabajo que permite que el trabajador tenga un recibo de sueldo todos los meses, con eso puede acceder a un crédito, un aporte jubilatorio. El informal es el que no tiene todo esto, no tiene vacaciones, no tiene aguinaldo, no tiene estabilidad en su trabajo. Bueno, casi la mitad de los trabajadores está en esa condición. ¿Por qué está en esa condición? Porque no accede hoy a niveles de educación que le permitan tener esa calificación. Ahí venía suficiente. La pregunta también sobre la escuela pública. Exactamente. Entonces, para nosotros el tema de la pobreza hay que atenderlo no solo con las transferencias dinerarias, sino mejorando la educación, el acceso, pero sobre todo la calidad de la educación. Para los jóvenes es eso, ¿no? Para la mayoría de los jóvenes el aguinaldo es un sueño eterno, como decía. Claro. La revolución, el aguinaldo es un sueño eterno. Nosotros tenemos que trabajar mucho hoy con la educación porque el acceso a una educación de calidad que permite ingresar de mejor forma al mercado de trabajo o ingresar a la universidad rompe esa espiral tan perversa que es que en un hogar pobre los hijos son irremediablemente pobres. Exacto. ¿Qué es lo que rompe eso? Bueno, es el sueño de nuestros padres, que el hijo pueda llegar más lejos que los padres, que el hijo pueda progresar más. Lo que rompe ese circuito es que pueda tener una mejor educación. Muy bien, vamos con las tribunas. A ver, gente, levante la mano. ¿Quién pregunta primero? Los chicos de Periodismo de Comunicación. A ver, muchachos, ya que se tomaron el tiempo de estar aquí en el programa. Gracias. Preguntas. ¿Qué tal, Margarita? Te quería preguntar si pensás en bajar la imputabilidad juvenil como una medida para evitar
justamente por ahí que haya delincuentes. ¿Y qué pensás cuando ves que este discurso se utiliza en ciertos candidatos políticos? Bueno, me parece un horror en realidad. Primero, y esto tiene bastante que ver con lo que decía antes, a mí me llama mucho la atención, sobre todo cuando uno habla de políticos que han tenido responsabilidades políticas, que ese me diga que a un pibe de 14 años porque delinque lo voy a mandar preso, es el reconocimiento del fracaso de las políticas durante todo este tiempo. Que un político diga que hay que poner más cárceles o más gente adentro de la cárcel en lugar de más escuelas o más educación es una vergüenza, sinceramente. Por otra parte, se viola lo que es la implementación de la Convención de los Derechos del Niño, que nosotros como país hemos firmado, y de ninguna manera hoy nosotros podríamos producir un retroceso tan grande como es bajar la edad de punibilidad. Por otra parte, son medidas totalmente ineficaces también. Para los que están buscando cuestiones efectistas, resultadistas, la verdad es que si nosotros mañana bajamos la edad de punibilidad, como algunos proponen, a 14 años, y dentro de un año te la van a querer bajar a 8 o a 10. Sinceramente, lo que hay que saber hoy es que un chico que termina delinquiendo a los 14 es más víctima de un sistema que lo ha llevado a esa situación, entre otras cosas por una escuela expulsiva, porque muchos de esos chicos no han tenido en su propia crianza y en su crecimiento muchas veces ni un pan en la mesa del desayuno. En todo sentido, entonces, claro, la verdad es que es de una irresponsabilidad total. En el Congreso se han intentado muchas veces este tipo de medida. A mí me preocupa cuando esto forma parte también de la campaña electoral. Nosotros obviamente que de ninguna manera acompañaríamos un pedido así. Lo vengo planteando hace muchos años. Para nosotros no es un tema obviamente de campaña electoral. Sí hay que hacer muchas cuestiones en materia de seguridad, obviamente que hay que hacerlas, pero nunca esta, porque esto es como echarle la culpa al chico de la situación de inseguridad que hoy tenemos. Cuando uno mira además la estadística, el porcentaje de chicos que comete delito en relación a la cantidad de delitos, yo digo, ¿y con esto quieren resolver la cuestión? Por supuesto que estoy en contra. Más preguntas para vos, Margarita, por acá. Sí, señorita, primeramente. Buenas tardes. ¿Cuáles son tus propuestas para la educación? Bueno, un poco de esto hablábamos, claro. Es bueno que a los chicos les interese. Algo de lo que nosotros venimos planteando, porque la Argentina tiene dos cuestiones que son muy buenas. Una es, hemos resuelto el tema de la accesibilidad, todos los chicos ingresan a la educación, fundamentalmente a la escuela primaria, y tenemos también bastante resuelto el tema del financiamiento. Argentina es uno de los pocos países que tiene una ley de financiamiento educativo que fue aprobada por el Congreso por unanimidad y que garantiza siempre el 6% del PBI, que es una suma muy importante. No siempre se llega a cumplir, pero digamos que se destinan muchos recursos a la educación. Por lo tanto, ese no es el problema. Sin embargo, nunca tuvimos tanta plata puesta en la educación con tan malos resultados. Los malos resultados son no solamente la desaprobación de los exámenes, de las pruebas, sino en nuestro caso, a mi juicio, el problema más grave es la deserción escolar, el abandono escolar que está ubicado en la escuela secundaria. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa y cuál es nuestra propuesta? Como dije antes, mejorar la calidad. Ya no es acceso, no es inclusión, es calidad de la educación. Y entre otras cosas, lo que hay que mejorar es el contenido de la educación. Yo lo veo sobre todo con mis hijos, ahora terminaron la escuela, pero a mí me preocupaba que mis hijos estudiaban con los mismos contenidos, las mismas currículas que yo hace 40 años. Entonces, es evidente que el contenido de la educación está desactualizado. Vivimos en un tiempo y en un mundo global donde los chicos acceden a través de la tecnología a lo que pasa en el mundo, y resulta que cuando uno mira las cosas que le enseñan en el colegio, nada tiene que ver con el mundo y con la vida que nos toca. Y lo otro que hay que modificar también es el método de enseñanza, porque hoy el docente se para frente a la clase y lo que hace es transmitir conocimientos cerrados, dogmáticos, y lo cierto es que eso no le sirve en el mundo del trabajo. Hoy un empresario, cuando busca a un joven para que entre a trabajar, no le está pidiendo lo que dice el manual. No, le piden experiencia. Eso, no, y además, ¿sabes qué le piden? Que pueda resolver un problema, que pueda trabajar en equipo, otras habilidades. Y eso no se los está dando la escuela. Entonces hay que cambiar también el contenido y el método de enseñanza. Para eso hay que mejorar la preparación de los docentes. Algo que hay que mejorar en la escuela es esto. A los docentes hay que jerarquizarlos. Más formación para que estén acordes a las necesidades que la escuela y los jóvenes tienen, y obviamente pagarles bien. Muy bien. ¿Más preguntas? A ver. Sí, micrófono. Siempre el micrófono. Otra cosa, pero igual tengo una curiosidad. Creo que cualquier candidato que venga acá hablaría con la misma convicción que hablas vos.
y Argentina está acostumbrado siempre a tener presidentes que son muy corruptos. Entonces a veces genera un choque decir que si están mintiendo, ¿cómo puede ser que mientan tanto? Y si son corruptos, ¿cómo le da la cara, no? Siendo una persona normal. Quiero saber primero qué te diferenciaría a vos del resto. Y segundo, si no crees que por ahí vos tenés muchas ideas que son muy buenas, pero cuando llegas a la presidencia, por ahí sea el poder lo que haga. Porque algo tiene que pasar en la mitad para que todos roben. Ajá. ¿Qué será? Por ahí sea que hay muy pocas personalidades capacitadas para tanto poder. Y si es así, ¿pensás que vos sos una? A ver, tu pregunta es muy profunda. Primero, creo que no hay que caer en la generalización de que todos roban. Yo vengo repitiendo además que no hay que aceptar esto de que roban pero hacen. El que roba es chorro y tiene que ir preso, obviamente. No hay que aceptar, por más que te diga, no, pero si yo llego, hago, voy a repartir, porque hay muchos que también consolidan su poder repartiendo y eso no es bueno, porque no hay que aceptar que nadie se lleve para su bolsillo lo que no le pertenece. Yo creo que hay muchos políticos buenos. Lamentablemente parece que estamos siempre condenados a que los que lleguen no sean igual al común de la gente, ¿no? Y esta es más que nada la ventaja que yo digo de mí, o que es lo que me diferencio, porque lo que hay que mirar en el político no es solamente lo que te propone, lo que viene y te dice, sobre todo en tiempos de campaña. Hay que mirar un poco de dónde viene, cómo vive, qué hizo antes, porque hay muchos políticos que no pueden explicar su fortuna. La verdad es que yo he permitido que en mi casa a cualquiera, viera cómo vivo en la misma casa hace 24 años y yo creo que esas cosas hay que mirar. No podemos estar condenados siempre a que nos gobiernen los del club de los millonarios, que no viven como uno, que tienen poca capacidad para entender. Hay muchos que parecen marcianos. Yo digo, debe hace 20 años que no van a un supermercado, que no manejan su auto y paran en un semáforo. La verdad es que me parece que tenemos que lograr darle a la política un sentido más humano y más vinculado con la vida normal de la gente. Ahora, él te decía, si hay mucha gente preparada para un lugar con tanto poder, ¿el presidente es la persona que más poder tiene en la Argentina o hay gente que tiene más poder que el presidente? Depende a qué cosa le llamemos poder, ¿no? Yo me refiero al poder de ayudar a la gente, claro, a ese bueno, poder. Me parece que esa es la definición. El problema es cuando se vincula la idea del poder con el dinero, con la riqueza, y bueno, seguramente hay muchos que tienen mucho más poder que un presidente. El tema es no creer además que el poder o la lucha por el poder es llegar a un sillón, te acomodas ahí y te beneficiaste. El poder es la herramienta de transformación para cambiarle la vida a los demás, para mejorarle la vida a los demás. Entonces, a lo que decía él era como que, bueno, como que lo que la gente pensara, ¿no? Que te sentás en el sillón y ya está, ya llegaste a un... Uno llega ahí para poder cambiarle la vida a la gente. No es ser famoso, no es llenar un River, es una responsabilidad muy grande. Porque también vos sos una persona normal que por ahí pasás de tu casa, de donde viviste toda tu vida, a vivir en la quinta presidencial, en la Casa Rosada, te va a cambiar. Es como la persona que se hace famosa en un año y está en un hotel, 5 estrellas. Por eso hay que estar preparado además, y me parece que la tentación al abuso del poder es muy grande, porque no es el problema de ir y vivir con los privilegios o los beneficios que te da esa vida. El problema es el abuso. Una de las cosas que nosotros decimos, puede llegar a alguien que tenga su riqueza, su patrimonio. Ahora, lo que no puede, mientras que está ejerciendo, ocuparse de hacer negocio. La verdad, nosotros venimos diciendo, no, el que llega y tiene un buen patrimonio, yo no, la verdad no voy a decir que se desapodere ni que pierda, pero no lo puede estar administrando, porque no puede beneficiarse con el poder que tiene, la información que tiene para hacer negocio. Los negocios déjalos afuera. Pongo un puntito ahí y vamos con esto también. Mirá lo que opinan los jóvenes del país. Esto es un tape para que veamos todos. UTSQ sale a la calle para preguntarle a los chicos cómo ven al país. Y esto nos dijeron, ¿cómo ves al país? ¿Qué cosas crees que habría que mejorar y qué cosas crees que están bien? La educación, la seguridad. La inseguridad y lo económico. Y en algunos lados bien, en otros lados mal. Qué sé yo, lo veo como con bastante desigualdad, me parece. Porque viajé por el interior y veo que todavía falta bastante. Lo veo muy inseguro. Con el tema de las inflaciones también es un desastre. Los hospitales públicos no hay la satisfacción en la maquinaria que necesitarían los hospitales públicos. Y dentro de las cosas que se hicieron que estuvieron buenas, ¿cuáles son las que rescatás? El aumento de los jubilados, eso lo rescato. Hay muy pocas cosas para rescatar. Yo calculo que
tendría que presentarse un poquito más, sentarse en la mesa y ver las cosas que están mal y las cosas que están bien. Hay muchas cosas que están mal y pocas las que están bien. Cosas que hay que mejorar es la inseguridad. Mucha inseguridad que hay en la calle. No podés salir porque llegan las 8 de la noche y tenés que estar encerrada. Creo que hay muchas cosas para mejorar y creo que son más las cosas que hay que mejorar que las que están bien. Por ejemplo, la corrupción, la falta de justicia. Veo mucho que la gente está empezando cada vez más a hacer justicia por mano propia y esto habla de la poca justicia que hay. Y creo que esto cada vez va a ser peor porque no veo un cambio tampoco y vas caminando por la calle, ves los policías con el celular en la mano y creo que esto va cada vez peor. Bueno, hay muchas veces que también es el vaso medio lleno, el vaso medio vacío, ¿no? Es un poco también lo que somos. La Argentina, cuando uno mira, la verdad es que somos un país tan extraordinariamente rico, con capacidades, con posibilidades. Esto no solamente porque somos el 8º país del mundo por la extensión territorial, una riqueza enorme que es la tierra que tenemos, lo que la tierra produce, nuestra posibilidad de dar trabajo, de dar alimentos. La verdad es que tenemos un país extraordinario en muchas cosas. También tenemos muy buenos recursos humanos. La Argentina tiene muy buenas universidades, no es solamente el recurso natural o económico. Sin embargo, también la pregunta después es qué es lo que nos pasa, que no todas las mismas personas pueden acceder a gozar de todos esos beneficios que el país tiene, y yo me quedo con una de las expresiones de los chicos, que es el tema de la desigualdad, ¿no? Esto es para nosotros una de las consignas, de los pilares que le hemos puesto a nuestra propuesta política. La igualdad en un país es que todas las personas tengan las mismas posibilidades de alcanzar su felicidad, su triunfo, su progreso, y el Estado es quien debe garantizarle a todas las personas en iguales condiciones los bienes y servicios que necesita para vivir dignamente. Margarita, ahí los comentarios de los chicos también eran bastante oscuros, ¿no? Como que la mayoría de las cosas estaban mal, había muy pocas cosas buenas o que hayan pasado bien. En tu opinión, ¿también coincidís con el 100% de las opiniones de los chicos en lo que estaba en este tape? A ver, yo tengo... ¿Tenés rescates de cosas que realmente se hayan hecho bien? ¿O... Bueno, hay, pero no solamente que se hayan hecho bien. Yo tengo una mirada positiva de la Argentina, por esto que decía, la verdad es que veo que tenemos un gran potencial, somos un país culturalmente, desde el punto de vista de la educación, la verdad es que somos un país que sobresale en muchos lugares. Lo que tenemos es que ver cómo aprovechamos todas esas capacidades, recursos y demás para que más cantidad de gente viva mejor. El problema y la desigualdad es eso, porque hay algunos pocos que se quedan con lo que se debería repartir entre todos, ¿no? ¿Por qué? Ese es el... ¿Por qué? Bueno, entre otras cosas porque ha habido corrupción, porque ha habido enriquecimiento, porque hay malas decisiones de la política también. A veces no es solamente porque se quedan, muchos se lo quedan en su bolsillo, otras veces es la falta de visión. Lamentablemente las visiones más conservadoras, más reaccionarias de la política no tienen esa visión de que el Estado le debe asegurar a todas las personas. Eso es propio de los gobiernos socialdemócratas, de las sociedades también. Nosotros sostenemos nuestros pilares de propuestas son la igualdad y la decencia. Y la decencia la incorporamos no como un concepto ni moral ni solamente relacionado con la transparencia. Las sociedades y los gobiernos decentes o indecentes son aquellos que se indignan frente a la explotación de unas personas por otras. Y eso es lo que ocurre también. La desigualdad un poco es eso. Y tiene que ver con las malas decisiones, con la falta de sensibilidad. La política ha perdido muchas veces el sentido de lo humano, la capacidad de sentir el dolor que siente otro, ¿no? Y yo creo que hay que recuperar eso para la política, pero tengo confianza, entre otras cosas, y es la visión positiva que yo tengo de la Argentina, y me pasa un poco como madre también, cuando uno tiene hijos empezás a ver la realidad y el futuro más a través de los ojos de ellos que de los nuestros, ¿no? Y bueno, eso me hace tener esperanza de que el tiempo que viene es mejor. Agostina, ¿qué tenemos redes? Sí, estamos recibiendo muchas preguntas por Facebook y siguiendo un poco con lo que estás diciendo, Ramiro de la Peña pregunta, ¿por qué en este país nunca ganó el socialismo? ¿Crees que el peronismo históricamente lo ha tapado?
A ver, el peronismo forma parte de la historia política, social y cultural de la Argentina como una impronta que nos ha marcado durante muchísimo tiempo. Yo creo, sin embargo, que hoy hay que tratar de no mirar la política con el espejito retrovisor de lo que ha ocurrido atrás o con la idea esta del sistema bipartidista, que sos o peronista o radical. Bueno, el socialismo va gobernando y ha ganado municipios y ha ganado una provincia. Un poco nosotros nos miramos con la idea de lo que es el Frente Amplio en Uruguay. Tardó 30 años a llegar. Empezó gobernando un municipio. Bueno, también creo que en algún momento vamos a llegar a gobernar el país. Señorita, preguntas. Yo quería por ahí retomar dos cosas. Yo soy de Libres del Sur, formamos parte del Frente Progresistas y me parece importante por ahí en cuanto a lo que decías vos. Hoy tenemos, por ejemplo, un vicepresidente que está sospechado con causas de corrupción. Tenemos un candidato a presidente que es Macri, que estuvo procesado también por escuchas ilegales, y me parece que Margarita sí es garantía de honestidad y de transparencia por toda la carrera que viene haciendo. Eso por un lado. Y por otro lado me gustaría preguntarte cuáles son las políticas de seguridad que podrías llevar adelante, sobre todo dejando para que se deje de criminalizar a los jóvenes. Claro. Por supuesto que en materia de seguridad nosotros esto nos tendría que dar para una conferencia entera de mucho tiempo, pero digo, primera cuestión, lo que nosotros tenemos que entender que no tenemos más cantidad de delitos, sino delitos más violentos. Lo que agrega hoy violencia al delito tiene que ver en gran medida con armas y drogas, y por lo tanto hay que tener una política mucho más eficaz en esas áreas para disminuir la violencia. También la desigualdad es muy generadora de violencia. Y después hay que trabajar el tema del delito en las distintas fases. Lamentablemente muchos de los candidatos hablan siempre de la persecución del delito como el Estado que va por detrás de los acontecimientos. Ya está el delito, entonces veamos, más penas, más cárceles. Nosotros planteamos que hay que mirar desde la perspectiva de la víctima y entonces uno se anticipa. La prevención es mucho más efectiva porque lo que uno hace es evitar el delito para que el delito no ocurra y no tengamos que lamentar después una víctima o algo que después no se puede reparar. ¿Cómo se hace la prevención? Hay prevención si tenemos mejor educación, si los jóvenes se mantienen dentro de lo que es la escuela, si la escuela le garantiza a todos ese espacio que les permita abrir un futuro y un trabajo distinto. La educación es sin ninguna duda el mecanismo de prevención más eficaz. Las políticas sociales, el desarrollo social, la policía en la calle, lo que se llama la policía de proximidad, disminuye inmediatamente la posibilidad de que haya un delito donde hay un policía que está cuidando. Para eso necesitamos policías capaces, con recursos y no cómplices del delito, porque el gran problema de la inseguridad es la complicidad de los que debiendo atacarlo no lo hacen. Cosa que lleva hace muchísimos años. Claro, y la otra cuestión a veces que tiene que ver con la prevención, son temas de los que parece que no se le lleva tanto el apunte, que es la infraestructura. Si una persona tiene que esperar un colectivo 1 hora en una esquina oscura y llena de pastos, tiene más posibilidad de ser víctima de un delito que si en la esquina hay luz, el colectivo pasa cada 7 minutos y no tiene maleza, la verdad. Entonces, algunas de estas cuestiones también sirven para prevenir y evitar el delito. Y todo lo que se hace antes nos evita las consecuencias que el delito tiene. En materia de narcotráfico hay que abordarlo desde el ataque, el combate muy fuerte a los narcotraficantes. Lamentablemente, la Argentina es un país que se ha convertido por las complicidades, por eso creo que la corrupción en gran medida es hoy la responsable de que tengamos las situaciones de inseguridad que tenemos, y no vamos a poder garantizar seguridad si no erradicamos la corrupción, ¿no? Hoy todos los barcos y aviones que forman parte de este incremento de la droga y del comercio de droga en nuestro país pasan por los puertos y aeropuertos legales, ya no por los ilegales, y nadie lo mira, pasa frente a las narizas. ¿Para vos dónde está el narco? ¿En la Argentina? Bueno, fundamentalmente por eso dije, las aduanas. En las aduanas. Hoy, y todo el mundo lo sabe porque son muchísimos los casos, un avión que pasó por 3 aeropuertos en la Argentina, recién se dieron cuenta que tenía 1000 kilos de droga cuando llegó a Barcelona. El caso de las valijas que habían salido de nuestro aeropuerto y las valijas daban vuelta allá en Madrid. No hace mucho, un barco con 200 y pico de kilos llega a un puerto en Alemania. ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Nadie los ve? Frente a las narices de todos salen. Eso es corrupción. Eso es corrupción. Vamos a seguir, te voy a poner un punto, tenemos que ir a comerciales. Vamos a seguir con Margarita Stolbizer, aquí charlando de diferentes temas. Nos vamos a un pequeño corte porque nos piden publicidades y vamos a estar también en un ratito con ustedes. Gracias.